Buenas noches, somos Julio y Mari. Vamos a iniciar nuestra charla el día de hoy con una oración. Esta es la oración a la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiemos, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias o lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticos escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido y desestabilizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del de carácter sagrado e inmaculada familia, de su belleza y el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestras súplicas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué consideran ustedes que debe ser o que es la pastoral familiar? Yo quiero escucharlos. Acompañamiento, esa es una palabra clave. ¿Qué más? Escuchar. Muchas veces necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos hablar en voz alta para aclarar nuestros pensamientos. De repente la otra persona no nos va a dar la solución, pero en ese escuchar y en ese hablar en voz alta, nosotros también nos escuchamos y podemos encontrar soluciones a las dificultades que estamos enfrentando. Un encuentro íntimo con Jesús, ¿no? Y para eso, pues, para tener un encuentro íntimo con Jesús, ¿qué necesitamos hacer? Conocerlo, ¿no? Conocerlo, leer, interpretar, tener ejemplos, ver situaciones cotidianas, de qué manera eso que Jesús nos ha ido enseñando y que está plasmado en las Escrituras, pues lo vemos en el día a día y cómo nosotros también podemos hacer un encuentro entre eso que de repente fue escrito hace muchos siglos, muchos años, pues todavía sigue siendo una realidad bastante actual. Muy bien, promover la fe y bueno, y dejarle algo, justo. Pues bien, no están muy alejados de lo que nosotros consideramos y lo que nosotros pensamos que es una pastoral familiar y qué es lo que nosotros a través de la Comisión Familia y Vida queremos trabajar con las pastorales a nivel de Lima, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Y esto es algo que línea justamente con lo que actualmente el Papa Francisco está tratando de promover, es este trabajo pastoral de iglesia en salida, ¿no? Y no quedarnos solos ahí, todos nuestros grupitos, nos queremos mucho, seguimos hablando y cantando, pero y que haya a nuestro alrededor, qué familias, qué situaciones hay a nuestro alrededor, ¿no? Esta es la iglesia en salida. Bueno, la pastoral familiar principalmente es una pastoral de acompañamiento, ¿no? Por ahí mencionaban acompañamiento y acompañamiento es estar a tu lado y escuchar. Y el objetivo es evangelizar a las familias como familia, ¿no? Y pensar en todas las etapas de su vida como familia. Y justamente ahí viene el tema de evangelizar, ¿no? Hacer conocer a Jesús, pero ese hacer conocer a Jesús no debería delimitarse solo con que, ahí vamos a leer la Biblia, ¿no? Es cierto, hay grupos que leen la Biblia y que ese es su carisma y que eso es lo que quieren hacer, quieren investigar sobre la Biblia, ¿no? Pero ese es un grupo, esa es una función de un carisma especial de un grupo de personas. Pero nuestro carisma y nuestra función especial como pastoral familiar en la labor evangelizadora es ver de qué manera, pues eso que nos enseñan en la Biblia, pues está en el día a día. De qué manera lo traduzco y se hace realmente algo vivencial y no algo estático que está ahí escrito en un libro, pues de 1000 páginas, ¿no? Sino que es algo en vida hoy. Entonces, la idea también de esta pastoral es el acompañamiento en todas las etapas de la familia. Y una de las cosas que justamente está en línea con lo que les mencionaba es que la familia se empieza a gestar no cuando se casaron, no cuando de repente pues ya son novios y se van a unas charlas de novios, sino desde que comienzan a encontrarse esas dos personas y de repente a enamorarse.
y probablemente hasta antes, ¿no? Y ahí es donde viene pues este tema de también cómo nosotros como padres formamos a nuestros hijos y los preparamos para el amor, ¿no? Entonces es así como es un círculo, ¿no? Un círculo que todavía, bueno, no tiene un inicio como que muy definido, ¿no? Porque finalmente nosotros como padres tenemos que formar a estos hijos para el amor, pero estos hijos en algún momento no van a tener que formarse solos y también van a tener que formarse solos para el amor y prepararse para poder tener sus propias familias. Entonces, esta pastoral familiar, que es una pastoral de acompañamiento, tiene su símil también en el Evangelio. Y el símil en el Evangelio es el pasaje del camino de Emaús, ¿no? Que es lo que encontramos nosotros en Lucas 24, del 13 al 35. Y para eso vamos a repasar un poquito este evangelio. Aquí en el camino de Maús, ¿no? Se habla de que aquel mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros y que iban hablando pues de todos los sucesos que habían pasado en Jerusalén eh, a raíz de la muerte en cruz de Jesús. Y mientras conversaban, se hacían preguntas y Jesús se acercó. Jesús se acerca. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que tenemos que hacer nosotros como pastoral familiar? Acercarnos, ¿no? Tenemos que buscar la forma de acercarnos probablemente a las familias que vienen acá a nuestra parroquia, pero las familias que vienen a nuestra parroquia, pues no son todas las familias que hay en nuestra zona, digamos que de influencia parroquial. ¿Qué formas tenemos para acercarnos a esas familias que no están en nuestra zona de influencia parroquial? Esa probablemente va a ser una de las primeras tareas, acercarnos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocer. Y él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Y ellos se detuvieron entristecidos. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Tenemos que ser conscientes de que vamos a encontrar pues, familias enceguecidas y ensimismadas en sus propios problemas. Y tenemos que abrirles los ojos. Y la pregunta es, ¿y cómo abrimos los ojos? ¿Cómo hacemos que otra vez vuelvan a ver la luz y que retomen el camino que quizás con John empezaron cuando se unieron? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? ¿Qué cosa es lo que está haciendo aquí Jesús? Pregunta muy abierta. ¿Qué está pasando? Cuéntame, te escucho. Y ese es el siguiente paso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué sigues ciego? ¿Por qué estás ciego? ¿Por qué estás ensimismado en esos problemas en la familia? ¿Qué ha sucedido? Cuéntanos. Y ahí vamos a encontrar, pues, diferentes puntos de vista. Va a ser el punto de vista de él, de ella, de los niños, y hay que saber escuchar. Entonces ahí viene nuestra pastoral, o sea, nuestra pastoral es una pastoral de escucha. Y para escuchar, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Estar cerca, pero hay algo importante, porque nosotros tenemos un defecto y eso es algo pues que aquí mi esposo me lo recuerda siempre. No hablar. Para escuchar hay que estar en silencio primero, ¿no? Uno de mis defectos es ese, ¿no? Él me está hablando, ¿no? Y me cuenta alguna cosa y bueno, lo mismo me pasa con mis hijos y yo de repente lanzo pues una idea de lo que estoy pensando que no tiene absolutamente nada que ver con lo que me está contando. Entonces, claro, después de 24 años ya me conoce y sabe que soy así, ¿no? Y mi hermana también se lo dice. Uno está hablando de otra cosa y los estoy escuchando, pero una parte de mi oído los está escuchando y la otra está pensando en otra cosa, ¿no? Y en esa otra cosa de repente ¡fua! Lanzo y todos me ven con cara de que, oye, pero está fuera de contexto. Bueno, en mi cerebro no estoy fuera de contexto, sino que yo ya pensé en lo que ellos hablaron, ya pasé la página y ahora sigo con lo que estaba pensando por el otro lado del cerebro, ¿no? Entonces hay que estar en silencio y escuchar. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunos de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo.
Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo, como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. ¿Qué cosa es lo que sigue haciendo acá? Jesús sigue escuchando. Él ya sabe toda la historia, por supuesto, pero él sigue escuchando en una atención y en una posición de me interesa, quiero saber lo que me estás diciendo y sigue contando, aunque yo ya sepa toda la historia. Jesús espera a que ellos terminen de contar. Entonces dice, qué torpes son para comprender y qué duros son para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías sufriera para entrar en su gloria. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían las escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo, y entró para quedarse con ellos. O sea, Jesús esperó y reflexionó todo lo que ellos dijeron para que a partir de lo que ellos habían dicho, pues hacerles reflexionar que de repente no habían interpretado bien las escrituras en ese momento. Y esa es un poco nuestra función de escucha. Nuestra función de escucha es justamente, bueno, escuchar y a partir de lo que escucho, pues cuestionarte a ti en qué situación estás, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque finalmente las respuestas a las dificultades en una familia las tenemos nosotros mismos. Solo que estamos tan ciegos con nuestro dolor y con nuestro problema que no vemos pues una luz como quien dice al final del túnel. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, quienes decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, finalmente, nuestra función es, te abro los ojos, te hago reflexionar y ahora toma tú tus decisiones. Esa es la pastoral familiar. Esa es la pastoral que nosotros buscamos de acompañamiento, de escucha, de motivar la reflexión, de iluminar a aquellas personas que de repente, nosotros mismos, ¿no? Porque todos nosotros también tenemos nuestras propias dificultades y necesitamos de esa escucha y de ese iluminar para posteriormente tomar nuestras decisiones. Bueno, yo les voy un poco a reflexionar lo que viene después. Hemos escuchado, ¿por qué hemos elegido el texto de los amigos de Maús? Porque la pastoral familiar no puede ser agresiva, sino debe ser acompañante. Jesús podría haberle dicho a a los dos discípulos, yo soy Jesús, mírenme. Pero ¿qué hizo? Comenzó a caminar con ellos. Primero entendió su dolor. Luego de entender su dolor, entendió sus necesidades. Luego de entender sus necesidades, les explicó. Posterior de explicar el texto, se reveló. Esa es un poco la etapa de que nosotros debemos evangelizar. Sabemos que las familias necesitan que se formen, se funden y se unan en el texto bíblico, como hizo Jesús con los discípulos, ¿no? Les comenzó a hablar de los profetas, les comenzó a hablar de su experiencia con los profetas. Así tiene que ser la pastoral familiar. Tiene que evangelizar a las personas partiendo de la escucha, del entendimiento y del aceptar la palabra. Toda la pastoral familiar deberá dejarse modelar interiormente y formar a los miembros como una iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura. ¿Qué es orante? Viene de la palabra orate, ora. Ora pro nobis, se dice en latín, ora por nosotros. Ora es estar atento a la escucha, a la llamada. Cuando uno lee el texto de Biblia, no es leerlo por leerlo, sino escuchar, pero no con el oído, sino con el corazón. Por eso habla de una iglesia doméstica. ¿Qué es doméstica? Viene de domesticar, sentirse uno mismo al otro. ¿Se acuerdan el pasaje del Principito y el zorro? El Principito le dice al zorro, quiero domesticarte. Y el zorro le dice, si tú me domesticas, vas a sentir que cuando yo esté triste, tú estás triste. Cuando yo esté alegre, tú estás alegre.
Cuando yo tenga hambre, tú tendrás hambre. Ese es domesticar. Sentir lo que el otro siente, ponerme al lado del otro. Es lo que sintió Jesús en los amigos de Maús. Sintió el dolor de los amigos y caminó con ellos. La palabra de Dios no es solo una buena nueva para la vida privada de las personas, sino también un criterio de juicio y una luz para el discernimiento. Discernir es entender, aplicarlo y me ayude a tomar un juicio. Eso va a ser nuestro papel evangelizador, ayudar a las personas, sea de cualquier edad, a entender lo que dice el texto de la Biblia, no a paporretear la Biblia. Si uno quiere amar la Biblia, léala con pasión. ¿Por qué es sistemático y gradual? El Papa San Juan Pablo II lo propone, la ley de gradualidad con la conciencia del ser humano. Conócelo para amarlo y desearle el bien. Yo no puedo hablar de un modo sistemático y gradual sin olvidarme de las etapas de la vida y amar las etapas de la vida, mis etapas de la vida y la etapa de la vida de los que voy a evangelizar. Y es gradual porque nosotros no podemos, todos somos papás acá, y nosotros no podemos entender, o sea, no podemos decirle al niño que recién nace corre, tiene que gatear, caminar y después correr. Eso es lo gradual en el ser humano. Cuando vengan la gente a la pastoral familiar de cada una de sus parroquias, no van a venir iguales. Entonces, tengo que entender cada una de las etapas que ellos viven. Eso es lo gradual. Entender al ser humano en el bien moral. ¿Qué es moral? Buscar lo bueno. La moral no es que te pongo yo reglas y que te voy a marcar para siempre. Lo moral es buscar lo bueno de cada una de las personas que los van a ir a buscar. No, no marcarlos. Ah, no, este no va. No, buscar lo bueno de cada uno de ellos. Eso es la pastoral familiar. La familia como familia. En la familia todos somos diferentes, sin embargo, de igual de importantes. Se nos quiere por ser como somos, quienes somos. La familia es una íntima comunidad de vida y amor, cuya misión es custodiar y revelar y comunicar el amor. La pastoral familiar tiene que tener como estandarte el amor. Si ustedes no tienen el estandarte, el amor, mejor nos vamos. Cerramos la pastoral familiar y nos vamos a casa. Si yo no amo, en vano estamos. Jesús se entrega en la cruz, ¿por qué? Por amor. ¿Cuál fue el momento más sublime en la crucifixión? Cuando Él entrega a su madre. He ahí a tu madre. Es lo más sublime. Y después, la otra parte es, Padre, en tus manos, encomiendo. Son palabras de amor. Igual en cada una de las familias de la pastoral, vamos a hablarle con amor. Porque si yo les hablara, bueno, señores, ¿saben qué? La pastoral de las familiares a nadie le va a gustar. Pero si hablamos con amor, con ternura, con dulzura, utilicen esas cosas que les ayuden a amar. La pastoral familiar acompaña en todas las etapas y constancias para las que ellas pasan. Si vemos acá, hablábamos que la pastoral familiar no solamente tiene que quedarse en el entorno de la familia, sino que tiene que acompañar desde el nacimiento hasta la etapa de la dulce vida, que es la ancianidad. Es importante que la pastoral familiar se enfoque en todas las etapas de la vida. La pastoral familiar es transversal a todas las pastorales. ¿Por qué? Porque nosotros como pastoral familiar tenemos que involucrarnos con la primera comunión, en la confirmación. Y cuando los jóvenes llegaban al matrimonio ya entendían que habíamos seguido un acompañamiento. Eso es lo que tenemos que lograr en la pastoral, un acompañamiento. En la etapa de la vida como familia, vamos a tener 7 etapas, ¿no? Primero hemos visto la etapa de antes, de la etapa cero, que sería desde la juventud, del enamorarse, del conocerse, la etapa cero, que lo hemos visto en la anterior diapositiva. Esta es la etapa ya propiamente de la familia, como dos personas que se han unido. Está la etapa de los recién casados, viene la etapa del esperar el primer hijo, desde el nacimiento del primer hijo, desde el comienzo de la vida escolar, la familia con hijos adolescentes, el nido vacío
y finalmente la muerte de uno de los cónyuges. Esta etapa dentro de la vida familiar, porque ya hemos hablado, hay que entender que la familia se inicia desde muy chiquitos. Hay que acompañar a las familias que ya van teniendo hijos. Y hay que ayudar a los jóvenes a discernir lo de lo que es familia, pero explicándole que ellos van a vivir estas etapas. El recién casado, ¿se acuerdan de las peleas? ¿Por qué dejas la pasta dental así? ¿O por qué dejas tu media allá si la tienes que dejar acá? ¿Por qué tú guardas tu polo allá y no acá? Entonces, eso tenemos que ayudar a discernir a los matrimonios jóvenes, que no es un problema grandísimo, sino es a ver, escuchar, ponerse en contacto con el otro y decirle, oye, vamos a organizarnos así, vamos a organizarnos asá, ¿no? La etapa de espera del primer hijo. Acá es explicarle a las familias cuando están viviendo el primer hijo que es el hijo de los dos, no es el hijo de ella, es de los dos. Si en la madrugada tenemos que despertando los dos para apoyar a cambiar los pañales, tenemos que hacerlo. Eso hay que explicar a los jóvenes. El nacimiento del primer hijo, ¿no? Yo cuando hicimos el psicoprofilaxis con Mari, con nuestro primer hijo, el hijo mayor, a mí me daba risa porque yo era el único varón en el curso de ocho mujeres. Y me la tuve que pasar ayudando a las otras siete. ¿Por qué? Porque no nos identificamos en esa etapa del embarazo de la mujer, ¿no? Tenemos que enseñar eso. En la etapa del nacimiento del hijo, como le decía, aprender a los dos a cambiar el pañal, aprender los dos a cómo se baña un bebé. ¿Es parte de evangelizar? Sí, porque tú amas lo que conoces, lo que vives, porque todos amamos la Eucaristía, ¿por qué? Porque la vivimos. Todos amamos los sacramentos porque lo vivimos, vivamos los hijos. Desde el comienzo de la vida escolar, acompañar al hijo al colegio, recogerlo. A veces vienen los conflictos cuando comienzan a aprender a escribir, ¿no? Hay que acompañar esa parte. La familia con los hijos adolescentes. Papá corrige, mamá no corrige. Mamá corrige, papá no corrige. Y el hijo se va inclinando. Entonces, aprender a buscar espacios donde podamos discernir, oye, mira, Miguel se portó mal. A mí me duele castigarlo, a mí no. Entonces vamos a llegar a algo neutro. Lo castigamos a medias, que significa, oye Miguel, hoy día no vas a ver televisión, mañana tampoco, pero pasado mañana sí. Entonces, conversar los castigos o conversar, enseñarle eso a las parejas. Prepararnos que nuestros hijos se van a ir. Ellos van a aprender a volar y van a aprender a volar solos. Eso también es preparar. Y finalmente, preparar a las familias en el momento de la partida. Acá en esta etapa es muy bonita una película, la película Up. ¿Ustedes saben cuál es el mensaje de la película Up? Él hace suya la ilusión de su esposa y la logra, pero ¿cómo lo logra? Con ayuda, ayuda del niño gordito, del cap. En esta etapa, cuando la parte uno de los cónyuges, la pastoral familiar tiene que prepararse para ayudar en este tránsito al esposo que quedó solo. Así como el gordito. Oye, ¿cuál fue la ilusión de tu esposa o de tu esposo que quería hacer y no lo lograron? Vámonos a la playa. Vámonos, pe. Eso es acompañar. ¿Me estoy dejando entender? Vamos un poco más a introducirnos al amor y Leticia como la pastoral familiar, pastoral matrimonial. El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la iglesia. El bien de la familia. Nosotros tenemos que preparar a todos los de la parroquia, a todos, sean Legión de María, sean adolescentes, la pastoral juvenil, la pastoral de niños, la pastoral de enfermos, a todas las pastorales, que el bien de la familia va a ser el futuro del mundo. Si la familia está bien, todos vamos a estar bien. Es muy importante eso. Como segundo punto, después de la evangelización y el acompañamiento, es mirar como visión el bien de la familia en todos los ámbitos que desarrollan las familias en la parroquia. La familia es el ámbito de socialización primaria. La familia es la primera escuela de valores humanos. Esto tenemos que enseñarle a los jóvenes en la confirmación, en los acólitos. La escuela de los valores no es la escuela del colegio. Nosotros somos la escuela de valores. Nosotros enseñarles a nuestros hijos también. Se sientan llamados a cuidar con amor la vida de las familias. Yo les decía, si ustedes no aman la pastoral familiar, mejor dejemos la pastoral familiar, que la hagan otros. Yo tengo que amar con pasión la pastoral familiar.
que por mis poros salga pastoral familiar, que mi ADN sea pastoral familiar, no olvidándonos de nuestros otros servicios, ¿ah? ¿Por qué? Porque somos pastoral familiar, pues. Mi ADN es eso. Así como cuando nos emocionamos y hablamos de nuestros hijos, así tiene que ser la emoción cuando hablemos de la pastoral familiar. No puede ser una pastoral fría. ¿Quiénes se ocupan de hoy de fortalecer los matrimonios, ayudarlos a superar los riesgos, las amenazas, de acompañarlos en su rol educativo, estimular la estabilidad de la unión conyugal? El conjunto de la pastoral familiar. ¿Y ese conjunto quiénes lo conforman? ¿Solo los esposos? No, tenemos que tener una visión amplia. Y esa visión amplia, ¿quiénes nos lo van a dar? Los esposos, las personas solteras, los viudos, un sacerdote, una religiosa. Es importante que todas las vocaciones de la parroquia se involucren para que formemos una vida de unión. ¿Por qué unión conyugal? ¿Saben por qué unión conyugal? ¿Saben qué es conyugal? ¿Qué es conyugal? Examen. ¿Ah? ¿Qué es conyugal? Unión conyugal. Compartir el yugo. Dicen que los bueyes andan con un palo que se llama yugo y ambos son cónyuges porque van en la misma dirección. Y la unión conyugal es esa, es los dos caminan en el mismo sentido. ¿O ustedes creen que el buey se va para la derecha y el otro buey a la izquierda? No, van en el mismo camino y van surcando la vida, van surcando la tierra. Los cónyuges es eso, la unión conyugal es eso, es surcar la vida de las demás personas, sembrar en las personas. Por eso es el estimular la estabilidad de la unión conyugal. Ustedes tienen que estabilizar a las personas dándoles ejemplos, dándoles semillas. En las reflexiones sinodales nadie nos ha propuesto un estereotipo de familia. Todas las familias son diferentes. Unas son altas, otras son bajitas, otras son gorditas, otras son flaquitas, unos son de chocolate, otros son de vainilla, otros son de la mezcla entre chocolate y vainilla, otros tienen un poquito de sillao, otros no tienen sillao. No busquemos un tipo de familia. Todas las familias son como son. Hay que ayudarlas a entender que en la primera parte hablábamos que la familia debe tener como base de formación los textos sagrados, ¿no? Eso es lo que tenemos que ayudar. Nosotros tenemos que entender a todas las familias de diferentes maneras de ser. No existen las familias perfectas. Es más sano aceptar con realismos los límites, los desafíos o la imperfección y escuchar el llamado a crecer juntos, a madurar el amor y cultivar la solidez de la unión. O sea, no pensemos que todas las familias tenemos que ser iguales. Acá tenemos que aceptar a todas las familias como son y amarlas como son. ¿Por qué? Porque Jesús en sus enseñanzas lo dice. Él aceptó a los apóstoles como eran, tercos, desobedientes. Igual los aceptó y los amó. Nosotros, como pastoral familiar, también tenemos que hacerlo. Ahí vamos a llegar. Las familias deben entenderlas con una humilde comprensión. Es acompañar a cada una y a todas para que puedan descubrir lo mejor de manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Va con tu pregunta. ¿Puedo hacer que las familias se acerquen a la parroquia? Utilicen medios que ayuden a atraer las familias. No pongamos charla de pastoral familiar en el marco de la Amores y Leticia. No vienen. Pero ¿qué pasa si yo pongo, hoy vamos a pasar la película Up? Invitamos a las familias que vengan. Usen medios que atraigan a la familia. No las asustemos, sino enamorémosla. Busquen medios de acercarlos, que la gente se acerque a la pastoral familiar. No pongan cosas rectas. O por ejemplo, digamos, vamos a escuchar la canción de Chayanne, una canción de Chayanne. O vamos a hacer un karaoke y pongan canciones de amor. Hay un montón de canciones de amor. Y comienzan, mira, hicimos un karaoke. Y por ahí le metemos una canción católica, ¿no? O ustedes fueron y agarraron a su esposo y dijeron, oye, ven, nos vamos a casar. No, primero lo enamoramos, ¿no? Así tiene que ser la pastoral familiar. Tenemos que enamorar a las personas que van a participar. Utilicen cualquier medio, videos, alguna jornada de integración deportiva, temas que les llamen, como vamos a hacer en la Semana de la Cultura por la Vida, ¿no? Vamos a hablar de dimensiones que se están dando ahorita en la actualidad, ¿no? Cómo la gente ha perdido los valores humanos, cómo estos valores humanos afectan en la sociedad, en la parte estructural, social, cómo mi egoísmo afecta a la ecología, la casa común. Entonces, usemos esos medios de evangelización. ¿Qué medios debe haber utilizado Jesús para evangelizarlos? La escucha,
a las parábolas, entender, irse a navegar con los apóstoles y le tiren acá la red, jalaron peces, se involucró en la vida de ellos. Cada parroquia es una realidad. Vean qué necesita tu parroquia como pastoral familiar y usarlo. Usen, como les dije, videos, música, oye, vamos a hacer un taller de el gran chef famoso, vamos a hacer así, tres eventos y invitan a la gente, concursan y por ahí le regalan pues una tarjetita. Oye, mira, te invitamos la próxima semana, vamos a tener otra reunión de otro tipo y vamos jalándolos. No seamos impactantes, o sea, vamos hermanos a hablar, no, primero introdúcele algunas cosas que los atrae y después ya le vas introduciendo más a la pastoral, ¿no? La pastoral familiar adquiere consistencia y se desarrolle desde la misma vida sacramental, desde el mismo sacramento nupcial, o sea, desde el matrimonio, el sacramento matrimonial, que es la charla de novios, de enamorados. O sea, la familia, desde ya deberíamos pensar cómo vamos a trabajar con los enamorados, con los jóvenes, cómo vamos a trabajar con el que ya se va a casar, cómo vamos a trabajar con el que ya se casó. El padre, nuestro párroco, bueno, nuestro vicario, porque es una vicaría episcopal, el chino decía, les pongo el reto, vean cómo jalar los matrimonios que han celebrado matrimonios acá en esta vicaría. Son chinos, pues, o sea, tenemos el tema de los chinos. Entonces, ¿cómo jalarlos? ¿Cómo ellos pueden venir a a la vicaría a seguir perseverando? No olvidemos que los contrayentes son los principales sujetos de la pastoral familiar. Son uno de los principales sujetos de la pastoral familiar, los que recién se han casado. No olvidemos que los otros sujetos de la pastoral familiar son los otros sacramentos, pero también hay que insistir en los que se van a casar y los que ya se casaron. Por ejemplo, hagamos una celebración de todos los matrimonios que contrajeron un matrimonio hace un año, renovación de votos matrimoniales por un año, después por 3 años, hacer una celebración por la dulce espera. Tenemos N cantidad de herramientas para celebrar y siempre recordar que es una iglesia doméstica. Las familias son los sujetos de la pastoral familiar. El testimonio gozoso de los cónyuges y de la familia es iglesia doméstica. Yo hace poco escuché el testimonio de unos esposos que vivieron una entrevista que estuvo el obispo encargado de la comisión y me llamó mucho la atención el gozo en que ellos vivían de los cónyuges, o sea, ese amor que se profesan, ¿no? Porque esa entrevista, yo le llamo la entrevista chocomiel, ¿no? O sea, muy dulce. Entonces, eso es lo que tenemos que ser nosotros, ser agentes chocomiel, dulces. No podemos ser agentes amargos. Y no olvidarnos que ese gozo de ser chocomiel es porque nos amamos, no porque nos odiamos. El primer agente de muestra de amor somos los agentes pastorales. Por eso la formación del agente laico de la pastoral familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser psicopedagogos. Tenemos que buscar herramientas para enseñar. Vamos a ser los médicos de las familias. Familias van a buscarnos a nosotros y decir, oye, tengo un problema con mi esposa, ¿cómo puedo solucionarlo? Mira, me parece que tú puedes hacer como la canción de Oscar de León, pues, ¿no? Escúchala y después conversamos, hermano, ¿no? Y tratar de también llevarlos a que conversen con un sacerdote. Es una de las mejores ayudas. Tenemos que estar abiertos a recibir el aporte de otras personas, ¿no? Dentro de la pastoral familiar no debemos olvidar tener asistencias, como un psicólogo, una pareja de esposos que sean psicólogos, por ahí una pareja de esposos que sean sociólogos, para poder entender la realidad donde vamos a desarrollarnos como pastoral familiar. Tenemos que escuchar a otros, hablar, por ejemplo, con los agentes de la pastoral de la salud y de preguntarles, oye, ¿cómo ves tú la realidad desde la salud? O los catequistas, ¿no? Escuchar a los jóvenes, ellos también tienen una realidad. La pastoral familiar debe dejarse modelar interiormente y formar a los miembros de la iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura. La pastoral familiar no puede ser una pastoral dura. La pastoral familiar tiene que ser una pastoral orante, orar, rezar. Una cosa es rezar y otra cosa es orar. Había un libro que se llama Los paganos me hablaron de Dios, así se llama el libro. Dicen que un sacerdote fue por todo el mundo a ver cómo la gente se expresaba de su religión y vio que los japoneses ponían unos barquitos en el mar y eso hacía acordarles de que el hombre, el que falleció, porque iba con el nombre de la persona fallecida, se unía a la inmensidad. Esa inmensidad era Dios. Siguió por otro lado y encontró
a un budista, un monje budista, y tenía un rosario de 1000 cuentas, y él caminaba y iba contando, entonces el sacerdote se acuerda, se acerca y le dice, ¿por qué siempre dices la palabra bendito? Y él decía, cada cuenta dice bendito, bendito el nombre del Señor por tal, tal cosa, bendito tal cosa. Entonces iba reflexionando, iba orando. Rezar es paporretear, o sea, yo rezo el Padre Nuestro, Padre Nuestro, pero alguien se ha puesto a orar el Padre Nuestro, es rumiar. El orar es rumiar, sentir cada palabra. Eso es lo que tiene que hacer la pastoral familiar. Modelarse interiormente es dejar sacar todas las corazas y abrirse y convertirse en una iglesia doméstica. ¿Qué es una iglesia doméstica? Donde todos somos iguales. El más grande tiene que servir al más pequeño y tomar como base la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la buena nueva. Así como nosotros nos preocupamos de ver en el gran chef famoso, también la Sagrada Escritura tiene que tener un lugar, sean 5, 6, 7 minutos. Yo, por ejemplo, yo me voy a trabajar, dejo a José en el colegio y mientras que espero a mis compañeros con los cuales nos vamos a la oficina en mi carro, escucho a un amigo, César, que nos envía el texto del día más la explicación del Evangelio. Y yo en esos 6 a 10 minutos que los espero, escucho el texto, lo leo y después escucho la grabación de la reflexión del sacerdote. Siempre tener unos 10 minutos. ¿Para qué? Para que en la Sagrada Escritura sea parte de mí. Siempre tener un juicio de discernimiento. La pastoral familiar tiene que estar siempre abierta a discernir los signos de los tiempos. No nos podemos quedar atrás. Siempre tenemos que ver hacia adelante. ¿Qué es lo que se nos viene? Y otro es que la pastoral familiar debe ser misionera, en salida, en cercanía. Por eso el texto de los enemigos de Maús. Podríamos haber usado un texto del nacimiento de Jesús, pero ¿por qué los amigos de Maús debe ser el texto de la pastoral familiar? Porque tenemos que salir, no quedarnos. La pastoral familiar debe salir a acompañar a las otras pastorales. Si sabemos que hay unos enfermos en la comunidad, hacer una campaña acompañando a los enfermos. Hacer una campaña, adopta tu sacerdote. La pastoral familiar debería adoptar un sacerdote, adoptar un seminarista. No saben cuánto un seminarista sufre durante los 7 años de formación. No espiritualmente, sino económicamente, porque es difícil. Son 7 años que no vas a percibir dinero, no sabes cómo es su familia. Pero la pastora familiar podría, por ejemplo, hacer una campaña de donación de víveres, de útiles de aseo, cuántas cosas. Y también formar vocaciones internas. O sea, la pastora familiar debe estar abierta a la vocación a la vida consagrada. Por eso es misionera en salida, en cercanía también. Estar cerca, salgo, pero sentirme cerca al otro. Y la pastoral familiar también tiene que acompañar a los cónyuges en sus momentos de crisis. Es acompañarlos y experimentar con ellos ese momento. No podemos decirle a los que sufren, algún momento puede ser que vivan la separación, el divorcio. Ah, no, ustedes están al costado. No, sino acompañarlos, sentir con ellos, vivir con ellos. La pastoral familiar debe tener el ámbito prematrimonial y matrimonial. ¿Esto qué significa? Prematrimonial es desde el enamoramiento hasta llegar antes del altar. Y el matrimonial es después de los votos matrimoniales hasta que uno de los cónyuges aparta. Siempre tenemos que tener claro, la pastoral familiar no debe partir del noviazgo, porque ya es tarde. Tiene que partir antes, desde el enamoramiento. Hablarles a los jóvenes qué es el enamorarse. El enamorarse no es el gustarse, porque a mí me gusta la camisa. A mí me gusta esto que está colgando aquí. Me gusta el reloj, me gusta el celular. El enamorarse es algo más, es conocerse, es el comenzar a domesticarse, como decía el Principito. La pastoral familiar debe ofrecerse a la parroquia. La pastoral familiar no es algo fuera de la parroquia, está dentro de la parroquia. Yo no puedo decir, yo soy de la Comisión Familia y Vida que ve pastoral familiar y estoy alejado de mi parroquia. No, tengo que estar en mi parroquia, debo estar obligado a participar en mi parroquia. Más cuando somos los que tenemos más responsabilidades. Cuanto más responsabilidades te van a pedir más. Yo tengo que involucrarme más en mi parroquia. No puedo olvidarme, no, yo soy de la pastoral familiar del decanato. No. ¿Y tu parroquia? Mi parroquia es mi casa y yo no puedo descuidar mi casa. Las familias debemos vivir que hemos conocido el amor de Dios que Él nos tiene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el amor del otro. No puedo dejar de amar al otro si no puedo hablar del amor de Dios. Ya estamos por finalizar, creo que nos hemos extendido mucho, discúlpeme. Esta presentación
Este es una presentación que nosotros llevamos un curso con la Arquidiócesis de Chile, de Santiago. Lo que he hecho es hacer un extracto de esa presentación y es la que le hemos presentado a ustedes.